correspondiente al 22 de marzo del 2016. Muchas noticias de interés desde el punto de vista económico. Interesante, la semana pasada el Banco de la República, de acuerdo a lo esperado, decidió incrementar la tasa de referencia en 25 puntos básicos. Lo más interesante de esa conferencia fue la referencia a que la economía no se estaba... Está en la conferencia. Está en la conferencia. Por favor, ponerlos muy bien. Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 22 de marzo de 2016. Banco de la República incrementa tasas 25 básicos el pasado viernes sin sorpresa. Interesante la referencia a que la demanda interna en Colombia no se está desacelerando tanto como se había esperado, y esto obviamente continúa manteniendo la puerta abierta para incremento adicional en la reunión de abril. Con relación a esto, el Fondo Monetario Internacional realizó un ajuste similar al que habíamos hecho ya en semanas previas, reduciendo la expectativa de crecimiento del año 2016 del 2.7 al 2.5%. En el lado de generación térmica, importante para el mercado, tener en cuenta la solicitud de varias plantas. Está en la conferencia. Problema con varias plantas térmicas. Solicitamos nuevamente que las personas que se conecten tengan los teléfonos en silencio, por favor. ¿En silencio que bajarle el volumen? No. Bueno, muy buenos días. Ahora sí, dando inicio al comité. El Banco de la República decidió incrementar la tasa a 25 puntos básicos, lo cual no generó sorpresa en el mercado. Básicamente estuvo en línea con nuestras expectativas y por lo que pues, el 100% de analistas consideraba. Importante acá la referencia que la demanda interna no se está desacelerando tanto como se estaba esperando. Esto es relevante, pues deja la puerta abierta para un incremento adicional en el mes de abril, con lo que la tasa que está desde el viernes pasado en 6.50, a partir de la reunión de abril pasaría al 6.75. Con relación a pronósticos de crecimiento, Fondo Monetario Internacional lo revisó a la baja para Colombia, año 2016, del 2.7 al 2.5%, en línea con lo que nosotros habíamos realizado hace unas semanas. En el lado de generación eléctrica, importante, lo referente a las térmicas, 12 compañías le han advertido al gobierno que le daría al gobierno la operación de estas plantas, pues están generando a pérdida por varios meses. Necesitan que el costo de generación o el precio de escasez más bien se ha incrementado a 685 pesos el kilovatio y actualmente está en 470 de manera transitoria, y nuevamente retornaría a niveles de 300 pesos a partir del mes de mayo. Entonces aquí hay un alto riesgo de que las generadoras decidan no mantener la operación de estas plantas a pérdida. En lado corporativo también, las declaraciones del principal propietario de Avianca manifestando que a cierre de este mes, es decir, 31 de marzo, se conocería el nombre del nuevo presidente. Y
Y también con relación a temas corporativos, Odinsa o la Asamblea de Accionistas de Odinsa confirmó la no repartición de dividendos de la compañía, algo pues que ya había la junta directiva de Odinsa había propuesto, y más bien van a utilizar esas utilidades de 133.000 millones para pues para incrementar el capital y el respaldo de la misma. Con relación pues a otros anuncios importantes, lo que viene con Pacific Rubiales, la compañía pues ha vuelto a dar respuesta a una solicitud de información de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se mencionaba a la firma Alfa y a la firma Tairus en la puja por adquirir o por, digamos, dar algún tipo de respaldo de capital a la compañía. Obviamente hay que tener cuidado acá, todavía no se conocen las condiciones de esta adquisición ni tampoco lo que sucedería con los actuales accionistas. Interesante acá que la compañía solicitó un nuevo periodo de gracia que básicamente tiene un alto riesgo de incumplimiento. El próximo 28 de marzo se tendría pago de cupón y la compañía va a solicitar el periodo de gracia de 30 días para no generar, entre comillas, causal de incumplimiento, pero esto digamos que en este momento ya no tiene sentido, pues la compañía ya incumplió pagos correspondientes a cupones de enero. Entonces, desde el punto de vista estratégico no entendemos esta solicitud. Recuerden que la semana pasada ISDA ya manifestó que efectivamente Pacific había incurrido en un evento de crédito, es decir, en un incumplimiento con acreedores. Con relación a América Latina, se continúa moviendo el tema en Brasil. Uno de los codirectores del Banco Central, que hace parte de esa minoría que solicita mayores incrementos, considera que una vez finalice toda esta incertidumbre política, habría recuperación rápida de la economía. Mientras tanto, la policía continúa haciendo redadas para mantener la presión sobre el tema de corrupción de Petrobras. Básicamente acá lo que estamos viendo es miembros relacionados con la firma Odebrecht están siendo capturados en este momento. Y por otro lado, un senador que hace parte de la coalición de gobierno de Dilma Rousseff aseguró que en caso de que pase el proceso de investigación al Senado, es decir, desde la Cámara hacia el Senado, en el Senado no tendrían los votos suficientes para defender a la actual mandataria. El ex senador Amaral, que hacía parte o era el líder del partido gobernante en el Senado, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y en sus declaraciones básicamente afirmó que tanto Dilma como Lula estaban al tanto o tenían pleno conocimiento de lo que sucedía con todo este escándalo de corrupción, e incluso afirmó que Lula había puesto en los puestos directivos o los había repartido a los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno y que obviamente conocía completamente lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Petrobras anunció dos cosas. Primero, que está decidida a vender su negocio de distribución de gasolina, pues ningún inversionista quiso comprar una parte no controlante, entonces ahora va a vender todo el negocio de distribución valorado en cerca de 10 billones de dólares por parte de UBS. Y por otro lado, dio a conocer sus resultados del año 2015 con una pérdida superior incluso al peor de los pronósticos de mercado. La pérdida de Petrobras fue cercana a los 37.000 millones de reales, esto es un poco más de 10 billones de dólares, cuando la expectativa más negativa era una pérdida cercana a los 9 billones de reales. Entonces es importante acá ver que esta dinámica negativa de las petroleras estatales en América Latina se mantiene, incluso por debajo de las expectativas de mercado, y gran parte de esa pérdida, al igual que en el caso de Ecopetrol, se debe a ajustes de los valores de activos, pues que digamos sin duda con bajos precios de petróleo se incrementa la depreciación de los activos, y también pues hay algún tema de normas contables pendiente. Aquí con relación a México, interesante, el viernes pasado el Banco Central decidió mantener la tasa inalterada, ya había hecho la sorpresa el pasado 17 de febrero, y el Banco Central de México, interesante, dice que gracias a esa sorpresa ha dejado la conferencia, se apreció 8%. Cuando uno hace el paralelo con el peso colombiano, donde no ha habido sorpresas desde el punto de vista monetario, el peso colombiano se ha fortalecido más, y esto digamos que podría ser una, pues por lo menos una argumentación en contra de ese tipo de sorpresas para el mercado. Con relación a Argentina, el gobierno firmó un acuerdo con el Banco Mundial, desembolso de más de 6 billones
de dólares para invertir en temas de infraestructura, planes sociales y créditos para pequeñas y medianas empresas. Y en Chile el gobierno redujo el pronóstico de crecimiento, lo tenía cerca del 3% y ahora está en el 2% para este año. Recuerden que el viernes pasado informábamos que el crecimiento del último trimestre fue del 1.3%, por debajo de las expectativas. En Perú, el director del Banco Central se muestra confiado en que la inflación va a alcanzar los objetivos al cierre de este año, 3%. Recientemente la inflación en Perú descendió a niveles del 4,47, todavía está por encima de la meta de rango de largo plazo. En Estados Unidos, 4 miembros de la Reserva Federal se pronunciaron desde el día viernes hasta esta madrugada y todos ellos mostraron una inclinación a que el Banco de la Reserva Federal más bien va a incrementar la tasa de interés en sus próximas reuniones nuevamente. Entre esos destacamos los pronunciamientos del gobernador de San Luis, el de Richmond, San Francisco y el de Atlanta, y todos con esa visión, y eso han tenido ese sesgo alcista. Con relación a datos publicados en Estados Unidos, ayer hubo un dato negativo, ventas de vivienda usada cayendo 7.1%. En Europa, también los pronunciamientos de los diferentes participantes en el Banco Central Europeo se muestran muy expansivos. El director de economistas de la entidad, Peter Praet, fue más expansivo aún de lo que se consideraba, incluso llegó a mencionar que teóricamente podrían utilizar esa idea de Friedman de un helicóptero repartiendo dinero entre los ciudadanos. Pues básicamente lo que quiere decir es que la política monetaria ya puede continuar reduciendo tasas de interés. Asimismo lo justificó el representante francés en esta entidad y el finlandés. Entonces es importante esto en Europa, con una visión expansiva más fuerte de lo que se había mencionado previamente, y también controvirtiendo un poco esa afirmación del presidente de la entidad al afirmar que por ahora no habría espacio para más expansión desde el punto de vista monetario. Con relación a datos macroeconómicos en Europa, el índice preliminar de compras de gerentes mejoró en la lectura de marzo y también lo hizo el sector industrial, llegando a niveles de 54 unidades cuando el mercado esperaba estabilidad en 53.3. Se conoció un estudio sobre las implicaciones que tendría la salida del Reino Unido de la zona euro para el Reino Unido, con unas pérdidas cercanas a los 100 billones de libras en PIB y al millón de empleos de aquí al año 2020, y esto el gobierno pues lo está publicando como un mecanismo de presión para que los votantes se inclinen a apoyar mantener al Reino Unido entre la Unión Europea. Recuerden que el próximo 23 de junio se tiene este referendo revocatorio, o más bien este referendo con la posibilidad de la salida de este país de esta Unión Europea. Y por otro lado, más bien, el gobierno quiere impulsar el voto al sí. Actualmente los sondeos muestran que el 40% de las personas considerarían votar por el no, el otro 40% por el sí y el restante 20% está indeciso. Con relación a temas de crecimiento económico también, Alemania, el gobierno manifestó que se mostraba confiado, que ha tenido un buen arranque, pero básicamente justificado por la dinámica interna, no tanto por el tema externo. Y muy importante para el mercado colombiano, con relación a Casino, Standard & Poor's decidió reducirle su calificación nuevamente a esta compañía. Esto ya estaba incluido en nuestro reporte sobre Almacenes Éxito como un riesgo que estaba latente. Con relación a Asia, nuevamente indicadores del PMI manufacturero en Japón mostró debilitamiento y por primera vez en cerca de un año está en terreno contractivo. En China, interesante, funcionarios han reiterado que la economía está mostrando mejoría y que una muestra de esto es la reducción en las salidas de capitales. Por otro lado, el regulador bancario le recomendó a las entidades financieras tener mucho cuidado, no repartir dividendos, limitar la exposición a gobiernos locales y cualquier tema de utilidad que les quede retenida para mejorar sus niveles de respaldo patrimonial. Con relación a un tema interesante en China, se realizó como la primera sanción a una compañía por manipulación de información en el mercado. Esto tiene que ver con una firma que se llama Shuai Buyan Investment. Es la primera firma que es sacada de bolsa por problemas de información en el mercado. Entonces, importante acá, mercados el día de hoy, martes, algo con tendencia negativa por esas referencias de diferentes miembros de la FED de que ellos mantendrían el curso de incrementos de tasas de interés, aunque desde un punto de vista de largo plazo más moderado de lo que habían afirmado en diciembre pasado. El Standard & Poor's cerró el viernes pasado en máximos históricos. El día de ayer estuvo relativamente plano, teniendo en cuenta pues esas declaraciones de diferentes miembros de la FED un poco alcistas, y hoy pues tenemos la apertura en Asia y Europa con leves descensos. Interesante ayer en Estados Unidos la publicación
o más bien el lanzamiento de un nuevo teléfono por parte de Apple que busca llegar a mercados emergentes a un menor costo, cerca de $400 sería el precio de este equipo, y es el lanzamiento de un teléfono iPhone más barato desde que se tenga registro. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, el día viernes continuamos observando el buen desempeño del índice Colcap en esa ruptura, después de la ruptura de la zona de los 1300. Les recuerdo esta figura que estamos monitoreando de un potencial aquí valorización y una potencial valorización sobre la zona de los 1330 puntos. Simplemente voy a destacar el día de hoy que durante esta semana, como ya es tradicional en Semana Santa, se baja fuertemente el volumen de operaciones por cuanto no esperamos mayor volatilidad en el mercado accionario. El día viernes, la acción que mejor desempeño tuvo fue Grupo Argos. Sobre este particular simplemente quiero recordarles la recomendación previa de compra que teníamos sobre esta especie, zona objetivo que habíamos planteado cercana a los 19.000 pesos, y es claro que después de la subasta presentada el día viernes se superó este precio objetivo, sobrepasándolo, ya que la subasta de cierre se ejecutó a los 19.680 pesos. Por esa razón hemos modificado esta recomendación a neutral con una valorización superior al 13% en tan solo 3 semanas. En el lado negativo, la acción, una de las acciones que más cayó fue Ecopetrol. Está muy ligada al comportamiento del precio del crudo, y aquí simplemente sobre esa zona de congestión recomendar y reiterar lo importante que es respetar los stops sobre esa zona de los 1.250, 1.300 pesos si se llega a ejecutar, ya que esta posición es netamente Ha dejado la conferencia. Netamente especulativa. Buenos días para todos. Continuando aquí con el mercado de renta variable, observamos que después de iniciar la semana anterior con 3 jornadas bajistas, el índice cerró con una variación positiva del 0,5%, impulsado por 2 factores. El primero de ellos, los anuncios de la FED que se presentaron el día jueves y tuvieron un impacto positivo, y el segundo, lo que es el rebalanceo del índice FTSE, ayudaron entonces a cerrar el índice la semana anterior con un incremento positivo. Aquí bastante importante destacar que a pesar de que los anuncios de la FED tuvieron un efecto positivo sobre el mercado, si no se hubiera presentado el rebalanceo del índice FTSE, posiblemente el índice Colcap hubiera cerrado con una variación negativa. Este último impulso lo recibió el viernes al cierre de mercado, teniendo en cuenta aquí que el índice FTSE rebalancea siempre el tercer viernes de cada mes, donde antes del cierre se presentaba un incremento positivo del 0,31%, y posterior al cierre el índice mostró un incremento el día viernes del 1%. Los principales flujos que se tuvieron fueron flujos compradores, los cuales pues vale la pena destacar aquí se presentaron en las acciones del Grupo Aval, tanto ordinaria como preferencial, en las acciones del Grupo Sura, tanto ordinaria como preferencial, y ya en lo que es Banco de Bogotá, Celsius, Semargos ordinaria, Éxito y Grupo Argos ordinaria. El único flujo vendedor fuerte que se presentó al cierre el viernes fue un flujo en Nutresa, y pues por tanto entonces en el lado negativo vemos que aparte de las petroleras cae entonces Nutresa con un 4%. Por el lado positivo, pues los principales incrementos están explicados claramente por lo que fue el rebalanceo del FTSE, donde el incremento más significativo fue el de Grupo Argos, que cerró la semana anterior con un incremento del 13%, y el viernes, pues como ya lo comentó Agustín, con un incremento superior al 9%. En cuanto a anuncios corporativos, que ya como lo mencionó Daniel, Pacífica mencionaba que no pagará los intereses del 28 de marzo correspondiente a los bonos con vencimiento en el 2023, ejerciendo entonces lo que es el periodo de gracia. De esta forma, entonces, pues mediante el ejercimiento de este periodo de gracia, pues este impago de estos intereses no corresponde jurídicamente a lo que sería un evento de crédito. Por otro lado, en Nutresa vemos que después de la asamblea de accionistas se ha aprobado lo que es el proyecto de distribución de utilidades sin cambio en los montos que se pensaba en repartir y en lo que son sus pagos mensuales, y entonces aquí ya la compañía publica lo que son las fechas de los dividendos correspondientes a cada mes desde abril hasta marzo del 2017. En cuanto a los resultados, tenemos aquí los resultados de Pacific, donde vemos entonces
que la compañía ha mostrado una fuerte caída en sus ingresos operacionales, explicados principalmente por factor precio, y adicionalmente al observar lo que son los ingresos, las ventas de crudo por país, observamos entonces aquí que de manera significativa China ha disminuido la compra de crudo a Pacific, y este es el principal, digamos, impacto adicional que reciben los ingresos de la compañía. Pues si nos ponemos a observar lo que son los ingresos de Ecopetrol en el año 2015 se redujeron alrededor de un 21%, mientras que los ingresos aquí de Pacific muestran una reducción de un 43%. Por el otro lado, vemos entonces aquí que los costos de producción muestran una caída moderada, poco relevante en comparación con esa caída en los ingresos de un 25%, donde observamos que pues la compañía hace sus esfuerzos para poder reducir lo que son los costos de producción, donde vemos que los costos operacionales de petróleo y gas se redujeron en casi un 50%. Sin embargo, lo que son los costos de transporte y los costos de dilución han evitado mostrar un desempeño óptimo en esta tarea tan importante para las petroleras, que es la reducción de costos. Por tanto, entonces su utilidad bruta se está disminuyendo en estos momentos, pues se disminuyó ya un 56,2%, y finalmente entonces aquí vemos que los gastos operacionales muestran un incremento bastante pronunciado de un 83%, teniendo en cuenta aquí como principal factor explicativo lo que son los incrementos en deterioro y en gastos de exploración, que se incrementan en un 200,1%. Al desagregar este rubro, vemos aquí que principalmente el gasto de deterioro se ha incrementado un 224%, mientras que los deterioros de activos financieros y los gastos de exploración muestran incrementos más moderados. De esta forma, entonces, a pesar de que este es un impacto contable, pues es bastante importante mencionar aquí que la compañía muestra una pérdida operacional enorme en comparación con sus resultados de años anteriores. Y finalmente, ya lo que son sus gastos no operacionales también muestran un incremento significativo de un 52,5%. Esto es reflejo en lo que son sus incrementos en los costos financieros, y pues por lo tanto, ya después de descontar un beneficio tributario que presenta la compañía durante el año 2015 y después de descontar lo que es interés minoritario, las pérdidas netas de Pacific son exorbitantes, alcanzando lo que son los 5.461 millones. Por tanto, pues es claro aquí que estos resultados presentan una lectura muy negativa. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, simplemente estamos observando una valorización del dólar frente a las divisas fuertes, por esos, como resultado de esos atentados presentados esta mañana en Bruselas. Lo más interesante es ver cómo antes de que este evento ocurriera, algunas monedas de Asia se estaban presentando, se estaban observando algunas valorizaciones importantes, pero ya, como lo menciono, después de esta noticia fundamental tan relevante, estamos viendo algunos flujos que están saliendo principalmente de Europa hacia América. En lo que tiene que ver con las monedas emergentes, pues simplemente van al vaivén del comportamiento del precio del crudo durante esta mañana, y puntualmente lo que tiene que ver con el peso colombiano, observamos que el peso se mantiene sobre esta zona importante entre los 3.040, 3.050, y aquí relevante por ahora observar qué tan fuerte va a ser el potencial respiro hacia la zona de 3.100, 3.120 durante esta semana. Por ahora entonces simplemente estamos viendo qué tan fuerte va a ser esta zona de soporte de 3.040, 3.050. En lo que tiene que ver con el petróleo, simplemente observar cómo las posiciones netas de los especuladores o no comerciales en Nueva York continúan aumentando a tono positivo, lo que refleja que estos grandes operadores del mercado están viendo aún un potencial de incremento en los precios del crudo en el corto plazo. De otra manera, pues por primera vez en varios meses se observa que la cantidad de plataformas activas en Estados Unidos muestra un leve incremento frente a la semana anterior, desde 386 a 387, aunque no es relevante este número, sí llama la atención que por primera vez hay un leve cambio de tendencia después de varios meses en los que habíamos observado que el número de plataformas activas se encontraba por debajo de 500. El crudo pues simplemente se
mantiene sobre ese canal alcista de largo plazo, y aquí simplemente destacar que la OPEP manifestó el día de ayer que sería bien interesante que otros países no miembros se unieran a la OPEP en esa potencial acuerdo en lo que tiene que ver con la congelación de perforaciones y producción para los próximos años. Les recuerdo que esta posible reunión va a ser llevada a cabo el día 17 de abril. En lo que tiene que ver con el mercado de renta fija, simplemente observar cómo después de las decisiones tomadas la semana anterior por la Reserva Federal, los precios del bono, los bonos de 10 años continúan incrementándose. Los bonos del Tesoro de 10 años ya se ubica sobre 1.92% después de haber alcanzado un mínimo de 1.80 la semana anterior. En lo que tiene que ver con el mercado de deuda pública, simplemente recordarles que el área de renta fija está recomendando sobre esa zona, y continuó recomendando la semana anterior aprovechar y tomar utilidades sobre esta zona de 7.89 a 8%. De hecho, ya esta mañana los títulos de deuda pública del 2024 están transando cerca a esa zona alta de 8%. Eso es todo por el día de hoy. Feliz día para todos.